Y bueno, ya le dimos el tratamiento a nuestro paciente, ya no se detecta pues como rastros de esta neoplasia, porque bueno, en este caso la tasa de éxito con el tratamiento es del 90%. Pero ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a dejar ya ir, porque pues no, debemos de dar un seguimiento. ¿Y qué vamos a hacer o qué queremos lograr con este seguimiento? Bueno, pues va a ser controlar la posibilidad de una recaída y también pues controlar los efectos adversos que ya estábamos viendo hace un momento. Y aquí se repetirán pruebas eh, que se hayan encontrado alteradas inicialmente en el diagnóstico, como pues, por ejemplo, la tomografía, para asegurar que la enfermedad tanto ha desaparecido como no se ha vuelto a presentar. Bueno, no ha tenido una repetición. Y esta frecuencia dependerá de cada paciente. Sin embargo, de acuerdo a la Sociedad Española de Oncología, se recomiendan inicialmente intervalos cada 3 meses, de forma posterior 2 veces al año hasta por 5 años y después pues una revisión o un seguimiento de forma anual. Siguiente, por favor. Y aquí Y tiene. bueno, hasta aquí el tema de Hodgkin. En este caso les dejamos una tablita que engloba los diferentes tipos de Hodgkin de los que ya les hablamos, los sitios, y pues los estadios clínicos en los que más se presentan, ¿no? Que es lo que ya estábamos hablando hace un momento. Esos solo se los dejamos así como un resumen para ustedes. Y bueno, como veíamos inicialmente en la clasificación de la OMS, el otro tipo, los otros son los linfomas no Hodgkin. Siguiente, por favor. Espéranos tantitos, Y vamos a ver si tienen dudas sí, con respecto a este primera división, ¿no? Escuchamos, Forum. ¿No hay dudas? ¿Es mi computadora o si me escuchan? Sí lo escuchamos, Doc. Ah, ya. Es que como tenía problemas desde el inicio, ¿alguien que tenga dudas? no, Bueno, doctor. yo quiero hacer un comentario que algo que no mencioné y creo que sí es importante que todos sepamos es que en los pacientes que tienen los tratamientos con un linfoma de Hodgkin van a tener aún mayor riesgo todavía de tener al final, bueno, no al final, bueno, a desarrollar lo que sería el carcinoma de mama. Esto precisamente como son terapias locales, las radioterapias, al momento de hacer este tipo de tratamiento, aplicarlo en la región del mediastino, pues obviamente, ¿qué órganos tenemos cerca? Bueno, pues serían las glándulas mamarias. Entonces, puede predisponer a esta paciente a desarrollar este tipo de cáncer, nada más como para tenerlo en cuenta y hacer un cribado oportuno para detección de esta patología. Ok. ¿Alguien iba a comentar algo? Pues también se puede hacer un seguimiento para saber si desarrollan hipotiroidismo, ¿no? Cuando la radiación es en cuello. Ah, sí, y bueno, también, ya que tocas el punto, eh, también se ha visto una incidencia ¿cómo se llama? De enfermedad coronaria del 15% de los pacientes a los 20 años. ¿Alguien más? ¿No? No, doctor. Hoy están muy silenciosos, ¿no?
Bueno, antes de pasar al siguiente, vamos a hacer un mini review, ¿no? Entonces, hay que recordar que van a existir muchas clasificaciones y dependiendo de esta bibliografía que los expositores estuvieron conteniendo y acumulando, prácticamente los españoles tienen una buena experiencia, ¿no? Y hacen una comparativa con el Hospital General de México, con el que tenemos, o tengo yo un poquito más de contacto con ellos. Podemos decir que este linfoma o enfermedad de Hodgkin, más bien linfoma de Hodgkin, va a tener unos picos muy característicos, muy bimodales, ¿no? Siendo predominantemente una patología oncológica, sobre todo en edad pediátrica y en esa transición. Más o menos nos están hablando que hay un pico entre los 14 y 15 años. Compañeros que están en el Hospital General de México en un lapso de 10 años están haciendo un reporte de aparición de enfermedad o linfoma de Hodgkin a partir de los 11, 12 años de edad y tiene ese segundo pico entre los 50 y 60 años de edad. Conforme tú vas avanzando al extremo de la vida donde ves ese final del túnel, desgraciadamente es donde tienen una menor respuesta. Podemos decir que dentro de las neoplasias, para el estadio infantil quizás sea de las neoplasias que tiene pues una mejor supervivencia, ¿no? Ya que prácticamente la supervivencia de estos chavitos se va hasta el 90%, ¿no? Y entonces los casos que se pueden dar en estos niños pueden ser cosas o situaciones raras entre neonatos o menores de 5 años, y ahí predominantemente van a ser niños del sexo masculino. Después de los 5 años de edad hasta los 12 años de edad, que es lo que han visto, como que se equipara. Hay niñas y niños y prácticamente el porcentaje es el mismo, pero ya después de los 14 años prácticamente son niñas. Entre los 14, 11 a 19, 20 años, casi el 90% hay una predilección sobre niñas. Entonces, se está llevando a cabo un estudio en el Hospital General de México acerca de ver por qué es esta situación que se está dando y si verdaderamente, como lo hemos visto en las pláticas de lupus, de artritis reumatoide, si verdaderamente la situación estrogénica está generando algún problema totalmente linfocitario. Ahorita que vamos a abarcar la segunda parte de la clase, pues ahí se dan cuenta que hay entre la división de neoplasias de precursores B o T o neoplasias maduras de origen B, pues prácticamente el linfocito B es el que se nos va a alocar, va a tener estas señalizaciones que van a determinar, dependiendo de la geografía, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo del estado inmunológico del paciente y sobre todo de los antecedentes, ya sea de vacunas, antecedentes ya sea de procesos infecciosos que haya tenido el paciente, síntomas previos, antecedentes familiares de cáncer o estas que ya han visto en algunas de las clases previas, síndromes de inmunodeficiencia, pues pudiera generar este tipo de problemas y seguramente ya lo leyeron acerca del virus de Epstein-Barr y algunas publicaciones que hay una relación ahora con COVID, que si mejora el estadio de algunos pacientes que tuvieron linfoma, que así hay aparición de pacientes con enfermedades linfoproliferativas. Entonces, eso lo dejamos ahí. Prácticamente el Hospital General de México nos está reportando que el predominio linfocitario es el que va a tener una predominancia casi en el 35-39%, y ellos determinan que esto puede ser el menos agresivo, que ya vimos parte de la plática, esta diferenciación celular y esta clasificación. Vamos, pues es un poco engorroso verdaderamente ir llevando esta secuencia, pero todo va a derivar de la célula de Rett-Steinberg. Y entonces prácticamente se va a dividir en cuanto a si es una condición totalmente clásica o una condición totalmente nodular. Y ahí entran lo que son los marcadores de antígeno que ya lo remarcaron. Prácticamente para el nodular, el CD20, esa característica histológica de palomitas de maíz, y lo que es para el clásico, los anti-CD30, anti-CD15,
Aun cuando tengamos este tipo de marcadores en donde podemos estarlos solicitando, ver la velocidad de cementación globular, estos marcadores sanguíneos que repito, los receptores de interleucina. ¿Por qué? Porque la célula de red Stenberg también está muy implicada en cuanto a la activación y liberación de citoquinas como la interleucina 6, como el factor de necrosis tumoral y el factor de transformación de crecimiento. Entonces, esto es lo que pudiera estar condicionando estos síntomas B, regresando a la velocidad de cementación globular, a los niveles de cobre o cupremia, a los marcadores sanguíneos que ya comenté, ya sea los receptores de interleucina. Algunas veces, y lo que se han percatado tanto en el INCAN como en el General de México, es que sí nos sirven para ver la relación de la gravedad o, mal dicho, la agresividad de este estadio o de esta enfermedad, pero cuando la equiparan con los síntomas B y el estadio de la enfermedad, pues prácticamente no tienen gran valor. La otra situación que no se nos debe de olvidar en relación a la enfermedad de Hodgkin es que cuando tengamos o estén ustedes en el internado rotando en pediatría o rotando en medicina interna, bueno, prácticamente, sobre todo los de pediatría, tendrán que ir específicamente cuando tengan una sospecha de un paciente así. La presentación, recuerden que siempre va a ser una linfadenopatía, sobre todo superior, del segmento superior, que va a ser cervical, de supraclavicular y axilar, que es a donde nosotros como clínicos, como médicos de contacto con el paciente, tenemos que ir a buscar. Para quienes han rotado conmigo, hay una siempre valoración acerca de los ganglios linfáticos, sobre todo aquel que tiene más de 1 centímetro, que está indurado, que no produce dolor y que está fijo, son de gran sospecha, y más de 1 centímetro siempre deben ir buscando esta condición de si no hay otros más. Porque, como ya comentaron sus compañeros, hay diagnósticos diferenciales. Una situación muy importante es que también se debe realizar una valoración de lo que es el anillo o el círculo de Waldeyer, que verdaderamente se encuentra en esa región topográfica. La otra situación es que muy difícilmente los pacientes que tienen esta enfermedad de linfoma de Hodgkin, menos del 5 o 3% van a tener situaciones linfomatosas infradiafragmáticas. Prácticamente todos se van a ir a lo que es supraclavicular o segmento superior, a tener una masa mediastínica casi en 2/3 del porcentaje, hasta un 60-70% tienen esta masa mediastínica, y el otro 30%, que es lo que comentan los tipo bulky, que son como su traducción lo dice, ¿no? Voluminosas, masivas, ¿no? Si nosotros tenemos esto y nosotros tenemos síntomas B sistémicos, eso te va a generar una condición de un valor pronóstico, una mayor agresividad y quizá estemos enlenteciendo parte de la estadificación. Por eso es muy importante corroborar estos síntomas B. Había ahí una plática o más bien una charla que tenía un antiguo profesor que estaba con nosotros, el doctor Beltrán, que ya se jubiló, que siempre les preguntaba por qué la ingesta de alcohol les va a producir prurito o dolor, ¿no? Es prácticamente un síntoma antiguo y que los hematólogos de los 70, 60 siempre, oye, tomabas alcohol y, no, pues sí, tenía prurito, tenía dolor. Esta incidencia de esta ingesta de alcohol que te producía prurito o dolor, pues es menos del 3%, entonces no es una condición, ahí lo van a encontrar en algunas bibliografías, no es una condición que siempre esté presente, ¿no? Entonces, con respecto a lo que es la estadificación y sobre todo el diagnóstico, van a encontrar acerca del PAF, de la punción con aguja fina. Prácticamente esto no se realiza. Siempre se debe de ir sobre la adenopatía más accesible y quizá la más voluminosa, y algunos hematólogos y algunos cirujanos oncólogos siempre prefieren quitar de 2 regiones distintas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una mayor accesibilidad para poder corroborar la celularidad que tiene este ganglio, ¿no? Para aquellos que tienen un bulky mediastínico, pues prácticamente dejan esteroide
¿Por qué? Porque esta masa voluminosa en mediastino les va a dar una condición clínica muy florida que puede llevar al dolor retroesternal, a la situación de síndrome de vena cava superior, condiciones de obstrucción acerca de los ganglios linfáticos y van a tener manifestaciones clínicas, sobre todo del pectoral hacia arriba. Entonces, esa también es una causa clínica por la cual nosotros deberíamos de ser más enfáticos en cuanto a hacer una adecuada exploración. La otra situación es ya una vez que tienes tu diagnóstico histológico, tus marcadores, que ya los comentaban los compañeros, comentaban acerca del gamagrama con galio. Bueno, prácticamente ya está en desuso porque en los hospitales de tercer nivel ya tenemos el PET. Y el PET ha sustituido prácticamente a estos gamagramas porque el PET o la tomografía de emisión de positrones te va a determinar, y lo vimos en algunas fotos, te va a determinar donde verdaderamente se está llevando un ciclo celular mucho más acelerado y es donde va a pintar verdaderamente el PET. Entonces, prácticamente el gamagrama ha estado ya casi en desuso en hospitales de tercer nivel, como en el servicio de hematología, pues prácticamente ya se van directamente sobre el PET, y si no tuvieran PET, se van sobre situaciones especiales de resonancia magnética. Y bueno, esto ya se comentó acerca de la clasificación de Ann-Harbour modificada por Cosgrove, que es la que se está llevando actualmente. La tasa de supervivencia es, ya comenté, el 90%, y la recidiva se va a llevar a cuando te vas acercando más a los extremos de ese patrón bimodal que ya les comenté. Si está entre los 19 y 20 años, hay que darle un seguimiento porque esa mujer que está acercándose a los 20 años de edad puede tener una recidiva hasta en el 11% de los casos, entre los 5 a 7 años, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo antes de que pasemos al siguiente segmento. No, doctor. Verdaderamente ya dieron los esquemas. No quiero que sean oncólogos médicos para que sepan verdaderamente las dosis. Esa prácticamente son los cócteles y que se lleven verdaderamente la condición clínica y qué es lo que se puede esperar con este tipo de pacientes. No minimizar aquellas situaciones de linfadenopatía que tengan, sobre todo cervical, supraclavicular o axilar. Siempre nosotros debemos de buscar intencionadamente, atrás de un buen interrogatorio con lo que ya les comenté, verificar con una radiografía mínimo de tórax, ver si no tenemos ensanchamiento mediastinal, ¿vale? Si no hay más, o alguna opinión o alguna pregunta o comentario, seguimos entonces con el siguiente segmento. Bien, doctor. Entonces vamos a darle seguimiento a la exposición, chavos. Bueno, ahora sí, justamente como les comentaba, pues de los linfomas ahora no Hodgkin, ¿no? Y bueno, estos tenemos que van a ser más frecuentes en adultos que en niños. Y bueno, principalmente van a ser en adultos del sexo masculino. Y aquí va a haber un incremento gradual a partir de los 50 años. El predominio va a ser de linfocitos B, mientras que de linfocitos T pues va a ser mucho menos frecuente. Sin embargo, algo a destacar aquí es que esta relación de predominio de linfocitos B a T se va a invertir en niños. Y dentro de esta categoría, uno de los principales y que vamos a abordar va a ser el linfoma de Burkitt, que bueno, ahorita vamos a estar viendo un poquito más acerca de él. Dale, en la siguiente. Y bueno, es importante mencionar que de todos los linfomas, bueno, antes. Esta gráfica la saqué de, la imagen es del manual del Harrison, pero esta misma gráfica, así, idéntica, está en la última edición, la 20ª edición. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? De todos los linfomas, el linfoma no hodgkiniano representa el 62.4%. Y de este 62.4%, solamente el linfoma de Burkitt va a abarcar un 2.4%. Esto para que nos demos una idea de qué tan incidente es, ¿no? Pero lo remarco específicamente también, ya que es el que vamos a estar abordando más en la siguiente parte de la exposición. Disculpen
el superventilador, mi máquina creo que quiere salir volando, pero bueno. Entonces, este linfoma va a ser el que tiene el crecimiento más rápido, o sea, evoluciona muy rápido, y también es sumamente agresivo, como lo vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. En cuanto a factores de riesgo, quiero hablarles primero de un aspecto general de los linfomas no hodgkinianos, y después ya nos vamos a ir un poquito más específico al de Burkitt. Como factores de riesgo en general, tenemos alteraciones citogenéticas, translocaciones para ser exactos, inmunosupresión farmacológica crónica, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, que van a ser de mayor incidencia las enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, tiroiditis, enfermedad celíaca, algunas enfermedades asociadas a infecciones virales, como el virus de Epstein-Barr, que es lo que hemos mencionado mucho durante esta exposición, y sí quiero que se queden con este virus, o sea, que le pongan mucha atención, entre otros patógenos, ¿no? Y bueno, mayor a 60 años, edad mayor a 60 años, y exposición a agentes tóxicos. En cuanto a factores de riesgo genéticos para el linfoma de Burkitt, bueno, pues es la translocación de gen 8 al 14 en un 75% de los casos, donde se va a observar una afección al oncogen, protooncogen, MIC-C. Y bueno, hay otras translocaciones, como por ejemplo del 2 al 8 y del 8 al 22, pero que vamos a tener en diferencia aquí va a ser las cadenas de las inmunoglobulinas que se van a ver afectadas. En el caso que más se ve afectado, que es el translocación 8-14, pues va a ser una alteración en la cadena pesada. Bien, ahora solo presentaremos aquí a los órganos que son asociados en las células B y T. Tenemos a la médula ósea, el timo y el ganglio linfático. Ahora, en la médula ósea hay células progenitoras linfoides que pueden convertirse en células T precursoras o en células B precursoras. Vamos a empezar. Sigamos a las células T precursoras. Ahí me ayudas, Joshi, con el apuntador, o señalador, como se llama. Bueno, sigamos a las células T precursoras. Las células T precursoras, se moverán hacia el timo, donde se convertirán en sitios familiares doble negativo. Son doble negativo porque son negativos para los receptores CD4 y CD8 en el timo. Sin embargo, se desarrollarán los timocitos doble negativos para convertirse en un CD, una célula T no activa CD8 que tendrá el receptor CD8 o una célula T no activa CD4 con un receptor CD4. Las células TCD4 y CD8 no activas también tendrán un receptor celular en ellas, y las células T no activas CD4 no activas tendrán entonces que moverse hacia el ganglio linfático, listo para activarse. Ahora miremos a la médula ósea y sigamos al precursor B. De modo que con la ayuda de la enzima RAC1 y la célula precursora B en la médula ósea, no someterá a una recombinación BDJ de cadenas ligeras y pesadas. Esto para formar una célula B no activa, con un anticuerpo IgM unido a la membrana, por lo que la célula B no activa realmente tendrá un tipo específico de anticuerpo en su superficie para un tipo específico de antígeno, por lo que la célula B no activada saldrá de la médula ósea y se va a dirigir al ganglio linfático durante la circulación. O dentro del ganglio linfático, el linfocito B no activo, si el IgM unido a la superficie de los linfocitos B no tratado reconoce un antígeno, lo fagocitará y luego presentará el antígeno en una molécula de MHC de clase 2 en su superficie celular. Ahora esperan la coestimulación o la estimulación de una célula TCD4 activada. Así que vamos a ver qué sucede en la coestimulación. Así que digamos que esta célula TCD4 no activa puede reconocer el antígeno que presenta la célula B. Lo que sucede a continuación se llama coestimulación. La célula TCD4 no activa estimula la célula B no activa
y la célula B no activa estimula la célula TCD4 alternativamente. Lo que podría haber sucedido es que una célula TCD4 completamente activada podría haber activado la célula B no activa, por lo que de todos modos lo que terminamos pues es en una célula TCD4 activada y una célula B activada. Cuando la célula B es activada por la célula T, va a suceder algo grande. Hay citocinas que la célula T secretará que van a desencadenar la proliferación de células B vírgenes, esto en blastos centrales, durante el proceso de proliferación. Cada célula B individual va a sufrir lo que se conoce como hipermutación somática, por la hipermutación somática de la enzima A y D. Este va a introducir una mutación puntual en la región variable del gen del anticuerpo, por lo que terminamos con muchos blastos centrales, cada uno con diferentes anticuerpos IgM de superficie, porque sus regiones variables han cambiado ligeramente, esto gracias a las mutaciones, por lo que estos blastos centrales pueden tener anticuerpos con una afinidad aumentada o disminuida por ese antígeno. Los blastos centrales luego se mueven a través del centro germinal, hacia donde hay muchas células dendríticas foliculares que presentan muchos antígenos en su superficie. También hay células T foliculares auxiliares en esta área cuando los blastos centrales se mueven de una parte del centro germinal a la otra y ya se convierten en sitios centrales. Y estos sitios centrales van a necesitar citocinas para sobrevivir y madurar, por lo que van a tomar muestras de estos antígenos presentados por las células genéticas utilizando su anticuerpo AGM de superficie específico recién adquirido. Lamentablemente, algunos sitios centrales van a tener una afinidad disminuida por estos antígenos después de sufrir una hipermutación somática. Los que tienen afinidad disminuida morirán por apoptosis. Sin embargo, hay sitios centrales que tendrán una afinidad aumentada después de la hipermutación y por lo tanto, pues van a reconocer fácilmente el antígeno presentado por la célula dendrítica folicular. Por lo que si estos sitios centrales reconocen el antígeno, lo engullirá nuevamente y lo presentará a la célula folicular T colaboradora cercana a la célula folicular T colaboradora. Ahora, ayudará a que la célula B ayude al lado central. ¿Qué es la célula B? A ayudar al sitio central para proliferar y luego a diferenciar este sitio central. Puede diferenciarse en células B de memoria o en un plasmoblasto, que luego se va a convertir en una célula plasmática plus vamos a llamarle. Las células plasmáticas son el tipo de las células B que secretan anticuerpos cuando el sitio central recibe señales de células T. Para diferenciar los sitios centrales, en realidad se someten a un cambio de clase, que es básicamente donde la región constante del otro del anticuerpo puede convertirse en una clase específica para que se pueda cambiar a una IgE, IgA o IgG, por ejemplo. En la siguiente, por favor. Bien, espero que tenga sentido. También tenemos que introducir las células B del timo, que son células B que residen en el timo, pero no vamos a entrar en las funciones y las células B del timo aquí, ¿de acuerdo? Así que lo que han visto hasta ahora fue una descripción general. Ahora comenzaremos a ver el linfoma que como su nombre indica, pues va a ser un tumor de linfoma, ¿no? El linfoma involucra células cancerosas que provienen principalmente del desarrollo de células T o B, por lo que al usar este diagrama podemos ver en qué pasos del desarrollo de las células T y B se van a desarrollar estos cánceres. Estas células cancerosas y de qué tipo de linfoma puede resultar. De modo que el linfoma pues, va a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que van a estar caracterizadas por la proliferación de tejido linfoide adverso y son diversos en su origen celular, morfología, inmunofenotipo, anomalías genéticas y moleculares, y van a ser diferentes en respuesta al tratamiento y el pronóstico. Pero ahorita nos vamos a centrar ahora en el linfoma no Hodgkin, ¿no? Veamos los diferentes tipos de linfoma no Hodgkin y dónde pueden surgir. De modo que el linfoma no Hodgkin puede ser no tanto de células B o células T. Primero veremos el linfoma no Hodgkin de células T, por lo que las células T en el timo durante su desarrollo pueden dar lugar a linfomas de células T precursoras, que no ingresaremos de manera similar.
Las células T que se han movido hacia el ganglio linfático pueden dar lugar a lo que se llama linfomas periféricos de células T en el plasma cercano. Ahora, los linfomas de células T pueden surgir durante el reordenamiento genético del receptor de células T y durante la selección positiva y negativa en el timo, lo que va a conducir a linfomas de células T precursores o periféricas. Y por supuesto, ¿no? Esto es solo una descripción general básica. Ahora lo que es importante saber es que los linfomas de células T son menos comunes que los linfomas de células B, por lo que solo analizamos dos tipos o dos clases, se puede decir, de linfomas de células T. La siguiente, por favor. Ahora centrémonos en los linfomas de células B y entraremos en más detalles. Nos centraremos más en los linfomas de células B porque, como mencioné en este momento, pues la prevalencia del linfoma de células B es mucho mayor que la de linfomas de células T. Y esto se debe a que las células B sufren muchos cambios genéticos durante su desarrollo. El linfoma de células del manto debe tener su origen en la zona del manto del folículo. Las células B que han experimentado un antígeno pueden convertirse en leucemia linfocítica crónica o en el primer linfoma linfocítico pequeño. El linfoma y la leucemia a menudo pueden ser confusos. Son diferentes, pero están relacionados. La principal diferencia es que la leucemia pues involucra a la sangre de todos modos. Realmente no hablaremos sobre la leucemia y el linfoma en este diagrama, pero es bueno saber que esta parte particular del desarrollo de las células B puede conducir a la leucemia linfocítica crónica o al linfoma linfocítico pequeño. Ahora, los blastos centrales en el centro germinal pueden dar lugar al linfoma de Burkitt y el centro germinal puede ser como el linfoma difuso de células B grandes, que curiosamente tienen un 60% de supervivencia a 5 años. La supervivencia tanto del linfoma de Burkitt como de las células germinales es como el linfoma difuso de las células B grandes. Son algunos de los tipos comunes de linfomas de células B, porque posiblemente se deba a la mutación genética que se produce después de la hipermutación somática en el centro germinal. Así que lo que quiero decir es que después de una hipermutación en el centro germinal, que es un proceso normal, puede conducir a mutaciones que conducen al cáncer, que es el linfoma de Burkitt o el linfoma difuso de células B grandes. La siguiente, por favor. Ahora, los sitios centrales pueden dar lugar a células B de memoria del linfoma folicular después del cambio de clase, que es otro reordenamiento genético que puede dar lugar a leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño. Como ya hemos introducido, los plasmoblastos anteriores pueden dar lugar a linfoma difuso de células B grandes a células B activadas, que van a tener una supervivencia del 35% a 5 años. Por lo que ahora hemos hablado de dos tipos de linfoma difuso de células B grandes. Bueno, en realidad tenemos tres. Y el tercero, que es el de abajo, y el tercero surge de las células B del timo. Por lo que aquí las células B del timo pueden dar lugar a lo que se llama el linfoma difuso de células B grandes del mediastino primario. Por lo que tenemos tres tipos de linfoma difuso de células B grandes. De todos modos, la razón por la que es importante saber que esto es porque los linfomas de células B no Hodgkin más comunes pues van a ser los linfomas difusos de células B grandes, así como el linfoma folicular. Por eso pues, es importante conocerlos. Entonces, usando este diagrama, también va a ser importante introducir un tipo común de cáncer, ¿no? Digo, ya que estamos aquí, pues vamos a darle. Un tipo común de cáncer que va a surgir de una célula en particular, que son las células plasmáticas. Las células plasmáticas pueden dar lugar a mieloma múltiple, en el que hay tantas células plasmáticas que se están produciendo y moviéndose hacia la médula ósea, que causa grandes problemas. Hemos presentado ya los diferentes tipos de linfomas. Ahora veamos la razón por la que surgen. Básicamente surgen principalmente a través de cambios genéticos, como la translocación de cromosomas y mutaciones genéticas durante el reordenamiento. Las translocaciones de cromosomas se ven en muchos de los linfomas, por ejemplo, la translocación de los genes BCL2 y BCL6 se ven en muchos linfomas, y también podemos ver mutaciones y amplificaciones de ciertos genes, como mutaciones en el gen P53, BCL2, los genes BCL6 y MYC.
por lo que en general se sabe que los linfomas surgen de cambios genéticos como translocaciones y mutaciones durante el desarrollo de las células. Ahora veamos la inmunología, que prácticamente es parte ya de esto que se explicó. La siguiente, por favor, Josh. Entonces, todas las células linfoides van a... Ouch, me pegué. Todas las células linfoides van a proceder de un mismo progenitor hematopoyético que produce las líneas celulares linfoide, mieloide, eritroide, monocítica y megacariocítica. Esto a través de una activación ordenada y sucesiva de varios factores de transcripción. Las células evolucionan en primer lugar hacia la línea linfoide y luego producen los linfocitos B y los linfocitos T. Alrededor del 90% de todos los linfomas va a proceder de los linfocitos B. Una célula, vamos a decir, que se vuelve comprometida para desarrollarse y transformarse en linfocito B cuando expresa el factor PAC5 de transcripción de la línea maestra B, lo cual va a terminar al final en un programa de transcripción que va a dar origen a la reconfiguración de sus genes inmunoglobulínicos, lo que abarca la recombinación cromosómica y la hipermutación somática. Esto, pues, para crear un gen inmunoglobulínico que, no, déjala ahí, José, que va a ser singular y particular, pues, de ese linfocito B. Ahora, en esta figura se muestra prácticamente la secuencia de los cambios celulares, incluidos los del fenotipo de la superficie celular, que van a caracterizar a la aparición de un linfocito B normal. Bueno, aquí tenemos los pasos de la diferenciación de linfocitos B normales y su relación con los linfomas de linfocitos B. Entonces, los marcadores celulares que se utilizan para distinguir los estadios del desarrollo van a ser HLA-DR, CD10, CD19, CD20, 21, 22, CD5 y CD38. Ahora, la transferasa terminal, que se va a representar como TDT, va a ser una enzima celular. Aquí el reordenamiento del gen de las cadenas pesadas, por sus siglas en inglés, ¿no? HCR, Heavy Chain Gen, Chain Meganet, y el reordenamiento o la deleción de las cadenas ligeras, KROD, AROD, de las inmunoglobulinas, se producen en las primeras fases del desarrollo de los linfocitos B. Aquí se muestra el estadio normal aproximado de diferenciación que se relaciona con un determinado linfoma, ¿no? Como ya hemos visto, por ejemplo, como el linfoma de Burkitt o el linfoma de células del manto. La siguiente, por favor. Ahora, una célula va a quedar comprometida para diferenciarse en linfocitos T cuando se desplaza al timo y reordena los genes de los receptores de los antígenos propios del linfocito T, TCR. Para ello, pues va a ser necesaria la expresión del factor Notch1 de transcripción, reguladora maestra de linfocitos T. Tal y como se observa en los linfocitos B, el desarrollo de los antígenos propios del linfocito T maduro va a incluir a la redisposición y a la recombinación de los locis de TCR, que va a ser un fenómeno propenso tanto al error y pues va a ser potencialmente oncógeno. En la imagen observamos los pasos de la diferenciación de los linfocitos T normales y su relación con los linfomas de linfocitos T. Aquí los marcadores celulares que se utilizan para distinguir los estadios del desarrollo van a ser CD1 hasta CD2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CD38 y CD71. Los receptores de antígeno de los linfocitos T se van a reordenar en el timo, mientras que los linfocitos T maduros van a emigrar a los ganglios y a la sangre periférica. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hacer hincapié en este tipo de linfoma, ¿no? Linfoma de Burkitt. Veamos, ¿qué nos dice ahí ese texto de 2 líneas entre paréntesis? Bueno, signos de admiración, más bien. Dice, el linfoma de Burkitt se asocia a translocaciones que afectan el gen MYC en el cromosoma 8 y que causan la sobreexpresión del factor de transcripción MYC. Entonces, MYC es un regulador clave del metabolismo Warburg, glucólisis aerobia. Va a ser una característica del cáncer que se asocia a un rápido crecimiento de células. De acuerdo con esta observación, se dice que el linfoma de Burkitt es el tumor humano de crecimiento más rápido. La mayor parte de las translocaciones van a determinar la fusión de MYC con el gen IGH del cromosoma 14. Pero existen algunas variantes de translocaciones que afectan a los locus de las cadenas ligeras,
KOA. El resultado neto de todas ellas es el mismo. ¿Cuál? La desregulación y la sobreexpresión de MYC. Y en la mayor parte de los casos endémicos y aproximadamente en un 20% de los esporádicos, pues estas células tumorales van a tener una infección latente por el virus de Epstein-Barr. Ahora, ¿qué pasa con el inmunofenotipo? Esos tumores expresan IgM de superficie, marcador CD20 de linfocitos B y marcadores CD10 y BCL6 de linfocitos B del centro germinal. Ahora, vamos a ver la morfología. La siguiente, por favor, Joachim. Bien, aquí tenemos a las células tumorales. Estas tienen un tamaño intermedio, núcleos redondos u ovalados y entre 2 y 5 nucleolos distintos. Existe una cantidad moderada de citoplasma basófilo o anfófilo que a menudo contiene vacuolas pequeñas llenas de lípidos, que es una característica que se aprecia en el frotis. Aquí las tasas muy altas de proliferación y apoptosis son características y la apoptosis pues va a ser la responsable de la presencia de numerosos macrófagos tisulares que pues van a contener restos nucleares ingeridos. Y a menudo estos macrófagos benignos van a estar rodeados por un espacio claro que le va a conferir un aspecto en cielo estrellado. Veamos la imagen de su lado izquierdo. Aquí vemos células tumorales y sus núcleos, ¿no? Vemos que son bastante uniformes, tiene un aspecto monótono. Vamos a observar un elevado nivel de actividad mitótica y pues los núcleos prominentes. Aquí vemos el patrón en cielo estrellado, pues que es producido por ¿qué? Ya les dije, por macrófagos normales entremezclados, que se tiñen ligeramente y pues se aprecia menor aumento. Ahora su imagen del lado derecho, donde están las flechitas rojas. Aquí los vemos, ¿no? Macrófagos grandes con citoplasma claro. Estos se intercalan con numerosas células pequeñas monomórficas con citoplasma basófilo y ya esta apariencia pues se va a conocer como ya les he dicho, ¿no? Patrón de cielo estrellado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener que este tipo de linfoma, ok, a ver, centrémonos ahora ya totalmente en lo que es el linfoma de Burkitt, ¿va? En este tipo de linfoma no hodgkiniano vamos a tener 3 formas descritas: la endémica, esporádica y asociado a inmunodeficiencias. Vamos a comenzar con la endémica o también conocida como clásica. Bueno, aquí va a ser reconocida, bueno, fue reconocida por primera vez en Uganda en la década de 1950 por el patólogo Dennis Burkitt, que, bueno, observó un tumor que afectaba principalmente la mandíbula y el abdomen en niños de un hospital de esa zona, y en ese momento, pues él creyó que era un sarcoma. Pero, siempre hay un pero, en 1960 los científicos Anthony Epstein y Von Barr y Bert Atchong, bueno, vieron que había partículas virales muy parecidas a las del herpes dentro de las células tumorales de este tumor, ¿no? Realmente, varios años se siguió este caso, ¿no? Vieron este tipo de tumor, observaron las células del virus, esas partículas virales, y ahí fue, con estos estudios que se hicieron a lo largo de los años, se descubrió que el virus del Epstein-Barr, pues se convirtió como el foco de atención, ¿no? Y se observó que tiene una actividad oncogénica en el humano. Entonces se denominó como el primer virus de cáncer humano. Bueno, este tipo de virus se van a observar solamente, de linfomas, se van a observar solamente en África ecuatorial. Por eso se me puse en este mapita, esta línea, y específicamente África, ¿no? Y pues por esto se lleva el nombre de endémico. Solamente se va a ver asociado en estas regiones, y se va a asociar con infecciones de la primera infancia, especialmente en los lugares donde la malaria va a ser endémica. Por esto, por estas características,
se ha destacado o reconocido como el tumor pediátrico más común, principalmente en niños entre 4 y 7 años. Eh, el tumor afecta principalmente la mandíbula, pero se ha observado también que puede aparecer en sitios extraganglionares, como por ejemplo el intestino, mama, ovarios, riñones, y aquí suele presentar características como una leucemia linfoblástica aguda, pero pues no es lo mismo. Ahora, también hay que mencionar que en cuanto a clínica, la tumoración facial, el dolor, pérdida prematura de dientes son como los datos más frecuentes que vamos a observar. Pero también podemos encontrar petequias en paladar, encías engrosadas, rojas, secas, brillantes y generalmente refieren dolor a la palpación. Las lesiones comienzan en el interior del hueso, ¿no? Y estas pueden llegar a producir deformación facial, generalmente sin llegar a ulcerar la piel. También se va a presentar, pues obviamente por las manifestaciones clínicas, una imposibilidad para deglutir o dificultad para hablar. También dolor a la apertura y cierre de la boca. La siguiente presentación clínica es la variante esporádica. Esta, pues a diferencia de la otra, ya no va a ocurrir en África, sino pues se va a presentar en países por todo el mundo, o sea, ya no va a ser nada más África. Y algo que vamos a ver como característica también distintiva es que no vamos a estar viendo esa asociación tan uniforme con el virus de Epstein-Barr. Algunos de los países donde más se llega a presentar es Estados Unidos y Europa, pero un estudio que se hizo precisamente acerca de la distribución de los linfomas no hodgkinianos, específicamente en lo que es América Latina, demostró que hay una mayor proporción de casos de linfoma de Burkitt en Guatemala, con un 13% de todos los casos, en comparación con otros países, tanto de Centroamérica, Norteamérica y América del Sur, pues realmente sí se vio la diferencia, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos se observó la incidencia de aproximadamente del linfoma de Burkitt del 1% de todos los linfomas no hodgkinianos. En cuanto a estadísticas, hablando de números, se estima que hay aproximadamente 1.400 nuevos casos de linfoma de Burkitt de esta variante esporádica, y se observa un predominio por el sexo masculino. Aquí los pacientes se estima un promedio de edad de 30 años. Con frecuencia se presentan con masas abdominales voluminosas, linfadenopatías localizadas y enfermedades extraganglionares, pero pues también se ve observado una afectación en el sistema nervioso central en aproximadamente 10% de los casos y una afectación de la médula ósea en 13 a 40% de los casos. También hay que comparar en cuanto a lugares donde se van a presentar, o sea, dónde va a estar presentándose más este tumor, pues ya no nada más va a ser en la quijada, realmente no se ve afectada en este tipo de presentación, pero va a ser, como ya mencioné, más común en la región ileocecal. Y finalmente la tercera variante clínica es la que está asociado a inmunodeficiencias. El linfoma de Burkitt asociado a este tipo de clínica, pues va a afectar a pacientes infectados por el virus del VIH y a receptores de trasplantes de órganos. También vamos a observar que para las personas con VIH, este tipo de linfoma se va a presentar en pacientes que tengan una función inmune relativamente más conservada y con recuentos de CD4 superiores a las 200 células por microlitro, en comparación con otros linfomas que pues igual ya hemos visto a lo largo de la exposición que también se pueden relacionar con el VIH.
Ahora, en este tipo también de pacientes, la incidencia parece aumentar a partir de que se empiezan a utilizar más lo que son la terapia antirretroviral combinada, la terapia antirretroviral combinada. Y bueno, el uso de este tratamiento dirigido contra el VIH, pues realmente no va a haber, no va a tener un impacto sobre la mejoría del pronóstico desfavorable. Ahora, esta presentación es importante que la tengamos pues muy presente porque es clínicamente más agresivo. Yo creo que de las tres presentaciones clínicas es la más agresiva. Aquí los pacientes pues generalmente se presentan asintomáticos o en su mayoría con síntomas B. Realmente es muy poco probable que sean asintomáticos y también se van a presentar con un mal estado funcional. Vamos a observar un predominio en el sexo masculino y las enfermedades en estadio avanzado y afectación de la médula ósea, pues igual van a ser características del sexo masculino, ¿no? Y bueno, ahora para ver el diagnóstico en este caso, algo pues importante aquí es que el diagnóstico tiene que ser rápido para que también el inicio del tratamiento sea temprano. ¿Por qué? Pues justamente como ya se comentaba, por lo invasivo que es este tipo de linfoma. Entonces, pues vamos a iniciar con igual que en el de Hodgkin, con una adecuada anamnesis, síntomas y en dado caso, pues cómo se presenta, ¿no? Algo de gran importancia aquí, igual pues es la infección de VIH, así como una previa infección de Epstein-Barr, así como pues también pacientes que estén inmunosuprimidos, pues tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Justamente para irnos orientando hacia este tipo de linfoma. Respecto a la exploración física, como ya vimos, en caso de los otros dos tipos que no incluye al endémico, es muy raro que se presente esta anomalía de forma facial. Principalmente, pues va a ser a nivel abdominal, en ilio o, bueno, como la que nos comentaba hace un rato Hoshi, que la principal pues va a ser iliocecal en los pacientes pues que no es endémica. Y en este caso, igual puede dar síntomas de pancreatitis. Dale a la siguiente, por favor. Por laboratorio, igualmente vamos a realizar una biometría hemática completa, química sanguínea acompañada de ácido úrico, lactato deshidrogenasa y pruebas de función hepática. Igual que en el de linfoma de Hodgkin, nuestro diagnóstico va a ser por biopsia y es por la biopsia escisional en caso de que pues fuera posible eh, extraer todo este ganglio. Siguiente, por favor. Y bueno, al hacer esta biopsia, también tenemos que realizar inmunohistoquímica del mismo, de CD15, CD30, CD3, CD45, CD20, CD79A, BCL6 y PAC5. Dale en otra, perdón, para que aparezca. Otra. Y bueno, igual que es lo que vamos a buscar aquí. Del lado izquierdo vemos linfocitos B homogéneos de tamaño medio con figuras mitóticas. Y esto se relaciona morfológicamente con lo que ya nos decía hace un momento Martín, de los macrófagos reactivos que nos van a dar este patrón de cielo estrellado. Y del lado derecho, esta la encontré en un libro específico del linfoma de Burkitt, y mencionaba que es un tipo de frotis de secado al aire teñido con Wright, y en esta nos muestra células de linfoma de Burkitt que son redondas, con citoplasma escaso, intensamente basófilos, y los núcleos van a estar
entre redondeados y ovalados con vacuolas de lípidos. Y esa pues va a ser la característica que vamos a encontrar en esta biopsia. Siguiente, por favor. Este es una tablita que les dejo, que es el panel de inmunistoquímica que se sugiere de acuerdo al estirpe de linfoma que tengamos sospecha. Algo que también es conveniente es la realización de el estudio citogenético y molecular para las translocaciones 814, 822 y 28. ¿Por qué? Bueno, pues como ya lo veíamos, debido a su relación con el protooncogen MIC del cromosoma 8. Esta translocación de 814 encontré que se presenta hasta en el 80% de los pacientes con linfoma de Burkitt. Siguiente, por favor. Y bueno, biopsia de médula ósea y punción lumbar. Debido a cómo se va dando este linfoma, a su rápido empeoramiento y a que tiende a hacer metástasis muy rápido, aquí se va a realizar tanto la biopsia como la punción lumbar, y esto va a ser en busca de células específicas, como pues en el caso que la imagen que les presenté en el linfoma de Hodgkin, solo que aquí pues vamos a buscar aquellas con patrón de cielo estrellado, así como realizar pues las pruebas inmunistoquímicas pertinentes. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos igualmente la estadificación. De su lado izquierdo es la que ya hemos estado viendo, la estadificación de Ann Arbor. Y sin embargo, bueno, del lado derecho encontré que la clasificación de Murphy o de St. Jude es aplicable para niños principalmente, y tenemos que en el estadio 1 va a ser cuando hay un único tumor ganglionar o extraganglionar, exceptuando masas torácicas o abdominales. En el estadio 2, presencia de múltiples tumores ganglionares o extraganglionares del mismo lado que el diafragma, que en esta pues sería en relación igual a la de estadio 2 de Ann-Arbor, o que también se presente alguno u otro, un tumor abdominal completamente resecado. Y en el estadio 3 tenemos que haya la presencia de tumores de ambos lados del diafragma, o un tumor torácico mediastínico, pleural o tímico, un tumor abdominal masivo, que pues como veíamos son como de los que más se pueden presentar, ¿no? A nivel abdominal. Un tumor paraespinal, y en el estadio 4 ya hay una afectación del sistema nervioso central o de la médula ósea. Es por eso que pues se tiene que realizar lo que hace un rato les comentaba de la biopsia de médula ósea y el estudio de líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a la parte de tratamiento. Aquí es una visión muy general. Como les decía, tiene que ser, al momento de hacerle el diagnóstico de un linfoma de Burkitt, tiene que iniciarse casi de la par el tratamiento, porque, bueno, como les decía, es un tumor maligno de un crecimiento rapidísimo. Entonces, hay que tenerlo controlado desde el principio. La terapia de primera línea, pues, para este tipo de linfoma, se basa en regímenes muy similares a una leucemia linfoblástica aguda, tanto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. Y, bueno, van a incluir esquemas de terapia múltiple con agentes citotóxicos intensos. Recordemos que este va a ser nuestra piedra angular. Y, bueno, uno de los esquemas altamente intensivos que se van a emplear, pues es el CODOX-M-IVAC, que va a contener ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, metotrexato, ifosfamida, etopósito y citarabina. Y a esto le vamos a agregar el rituximab. Hay otros regímenes, ¿no? Pero el tratamiento primario va a ser siempre la inmunoquimioterapia, con la que aproximadamente el 80 al 90% de los niños y los adolescentes
pues se pueden llegar a curar. Las cifras son un poco peores o más desfavorables en los adultos. Pero bueno, con terapias más intensas, la probabilidad de curación de esta patología pues es elevada también, es proporcional, ¿no? Y bueno, el tratamiento se debe de basar pues, de acuerdo al estadio de la patología, como lo mencionamos también en el informe de Hodgkin, que se tiene que ir valorando de acuerdo a la escala de Ann Arbor, y bueno, igual los factores desfavorables, y se debe de hacer un seguimiento con una tomografía con PET. Bueno, los otros regímenes que también les mencionaba puede ser el DAEPOCH-R o RPOCH, que realmente va a contener lo que es el rituximab más un etopósido, prednisona, vincristina y doxorubicina. Y el otro puede ser el R-hipercebat, CBAD, que va a tener rituximab más ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina, adriamicina, y bueno, la dexametasona. Se ha demostrado un alto éxito, pero pues como siempre hay que mencionarlo, pues tiene sus efectos adversos. Realmente para VIH, pues se va a asociar con, o sea, a pesar de que se tiene este tratamiento antirretroviral en conjunto con una quimioterapia, pues sí hay resultados favorables, sí, y pues no hay como gran alteración, no hay gran diferencia. Si tienen que seguir los dos regímenes, pues para no descuidar uno, tapo un hoyito y destapo el otro, y así está, ¿no? Se han también hecho, como en todo, avances y estudios. Esta es una nueva estrategia que, bueno, está en estudio, que se está desarrollando en España. Es un fármaco que lo que va a hacer realmente es inhibir al gen MYC por medio de inhibidores de bromodominio extraterminal, o BET. Aquí vamos a tener a la proteína BRD4, que tiene un bromodominio por el cual se va a unir al gen MYC, estimulando su transcripción. Esto va a llevar a una proliferación de células cancerosas y, bueno, el fármaco llamado JQ1 lo que hace es inhibir el bromodominio, impidiendo que el BRD4 se una al gen MYC. Esto va a hacer que se bloquee la transcripción del gen, y la transcripción del MYC se va a encontrar de etapa preclínica. Se va a encontrar también, ¿no? Y bueno, la etapa preclínica, a ver, ok. Se va a ver afectada la transcripción del gen MYC. Este fármaco se encuentra pues en etapa preclínica, y se ha visto que se produce un cese en la multiplicación celular y comienzo de la diferenciación celular. Se ha observado que hay un aumento en la sobrevida en los ratones, bueno, como dije, esto en etapa preclínica, pero van a presentar desventajas como todo. Una de estas es que carece de especificidad, porque puede inhibir la expresión de múltiples genes y no solamente el de MYC. Y bueno, el gen MYC se puede activar también por medio de otras proteínas, por lo tanto, pues es necesario continuar con este tipo de estudios para poder aprobar este fármaco. Y por último, el síndrome de lisis tumoral, pues es una posible complicación de este tipo de linfomas, y se va a dar principalmente en neoplasias de rápido crecimiento, como la leucemia linfoblástica aguda, que como dije, pues es un diagnóstico diferencial, y de hecho también en eso se basa el tratamiento, ya que son muy similares. Y bueno, esta es una alteración electrolítica que puede acompañarse o no de insuficiencia renal aguda, y se puede dar tanto espontáneamente o secundario a la quimioterapia. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir aquí? Se va a producir una lisis de una gran cantidad de células tumorales, pues como dice su nombre, ¿no? Síndrome de lisis tumoral. Y como consecuencia de esto va a ser la liberación del contenido intracelular, y bueno, a partir del ADN lo que se va a generar
pues va a ser ácido úrico, se va a liberar potasio y fósforo. Lo que se va a observar ahora pues ya va a ser una hiperuricemia, una hiperfosfatemia, hiperpotasemia y una hipocalcemia, secundaria a hiperfosfatemia, ¿no? Y bueno, el paciente aquí la sintomatología que va a presentar pues son náuseas, diarrea, vómitos y bueno, pues estas complicaciones son dentro de las más importantes que podemos destacar son la insuficiencia renal. Principalmente se va a deber a la hiperuricemia, pero también está relacionado a la hiperfosfatemia. Pues esto debido al aumento de potasio va a ser muy peligroso, vaya, porque pues el paciente pues se puede morir por una alteración cardíaca, ¿no? Como lo hemos visto, hay una alta relación entre estos dos factores. También puede presentar pues taquicardia, arritmia, un paro cardíaco. Y lo que va a hacer la hipocalcemia es producir convulsiones, también más arritmias, y bueno, es importante prevenir este síndrome. Lo que se debe hacer pues es que en 24 a 72 horas antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia, pues se debe de hacer un tratamiento preventivo con hidratación para aumentar el flujo sanguíneo renal y bueno, así aumentar la excreción de ácido úrico y fosfato. También se tiene que hacer una alcalinización, pues obviamente para alcalinizar la orina, y así se puede aumentar la excreción del ácido úrico porque se hace más soluble este elemento, ¿no? También se debe de hacer una disminución, o sea, lo que tenemos que atacar realmente es el ácido úrico, y también podemos apoyarnos en tratamiento farmacológico. Si podemos utilizar el alopurinol o la rasburicasa. Estos van a ayudarnos a transformar el ácido úrico en alantoína y bueno, tiene como ventaja esto que realmente no aumente tan rápido y tengamos altas concentraciones. Para decir que este síndrome va a estar presente en nuestro paciente, tenemos que tener al menos 2 criterios de estos que les menciono, ¿no? Que es una creatinina sérica que sea el doble del valor normal para la edad de la que se presente nuestro paciente, un ácido úrico mayor o igual a 8, un fósforo mayor o igual a 5, potasio mayor o igual a 6 y un calcio menor o igual a 7. Y bueno, esto sería a muy grandes rasgos lo que es el linfoma de Burkitt y los linfomas tipo Hodgkin. Un tema demasiado extenso, pues es que hablaba con el doctor Cepeda que se puede hacer en 2 clases, pero bueno. Preguntas, dudas. No, doctor. No, doc. No, ¿Se murieron todos o qué? ¿O tienen dolor de sacro igual que yo? Yo creo que eso es un síntoma común en esta clase. Ok, sí, como todos los semestres siempre es un síntoma común, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Hay que hacer el mini review de cada término del tema, ¿no? Aquí no entra en la estadificación de la OMS el Hodgkin, el linfoma Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Entonces, a lo largo de los años se fue planteando la posibilidad de que se hiciera una clasificación. Aquí lo que nos interesa a nosotros es que este tipo de linfomas no Hodgkin, pues son agresivos, ¿no? Son agresivos y prácticamente en niños que tienen menos de 10 años, aquí la predilección es para niños, sexo masculino, en menos de 10 años. Pues que de los 10 en adelante ya no hay una
una onda bimodal. Es igual a bimodal que para enfermedad de Hodgkin, para el linfoma de Hodgkin, en donde tiene otra vez un pico entre los 15 a los 19 años y otra vez entre los 55 en adelante, 55 años, ¿no? Este es mucho más agresivo. Siempre, por lo general, más de la mitad de los pacientes que son diagnosticados tienen una etapa de linfoma no Hodgkin-Harbour estadio 3. Estadio 3 son grupos ganglionares en ambos lados del hemidiafragma con o sin afectación de órgano o sitio extraganglionar, llámese vaso, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente más de la mitad de los pacientes tienen una clasificación Hodgkin-Harbour 3. Y si nosotros vemos de este tipo de agresividad, un Hodgkin-Harbour 3, dentro de los criterios de mal pronóstico, es que el paciente tenga un diagnóstico en etapa 3 o en etapa 4. Entonces ahí ya tiene un punto mal, ¿no? Otro de mal pronóstico es que tenga más de 60 años, que tenga una deshidrogenasa láctica arriba de 5 o 6 veces su valor normal, que tenga mal estado general y tenga 2 o más zonas ganglionares afectadas, ¿no? Entonces, verdaderamente es un linfoma demasiado agresivo, ¿no? Aquí también está muy inmiscuido lo que es la disfunción inmune. Seguramente cuando vieron inmunodeficiencias, vieron que también hay algunos síndromes de inmunodeficiencias congénitas o hereditarias, como el Scott-Aldrich, la ataxia telangiectasia, y lo vamos a ver también con las leucemias, que hay ciertas enfermedades que verdaderamente predisponen a que tengan leucemias o a que tengan linfomas, como es el caso, ¿no? Antecedentes de radioterapia, de quimioterapia o exposición a solventes, también es lo que va a generar un antecedente de mayor peso para que tengan estos, ¿no? Y aquí nuevamente se vuelve a repetir el proceso infeccioso y que más o menos en las estirpes celulares el genoma del virus de Epstein-Barr, no a diferencia como en la enfermedad de Hodgkin, aquí nada más tenemos hasta un 20%, pero en el Hodgkin tenemos hasta un 40 o más de la mitad de o hasta la mitad de los casos tener genoma del virus de Epstein-Barr. Entonces, con respecto a la clasificación, regresando a la clasificación de la OMS, pues prácticamente hay una diferenciación en cuanto a células B, células T y las natural killers, ¿no? Lo que nos compete verificar es que gran parte de los pacientes, sobre todo en América Latina y específicamente en México, el linfoma difuso de células grandes B, que es dentro del primer cuadro que tenemos de neoplasias de células B maduras, entre paréntesis periféricas, es donde se va a encontrar este tipo de linfoma linfoblástico B. Y tarea les voy a recomendar que verifiquen y vean cuáles son los linfomas indolentes, principalmente las de células B, que son las que nos competen. Si ustedes quieren revisar también las de células T o natural killers también, porque los linfomas indolentes son en donde más frecuentemente se va a ver en nuestra población y son los que pueden tener una sobrevida un poco mejor con una quimioterapia que le dicen agresiva, ¿no? Entonces, estos precursores, ya sea precursor periférico de células B, es lo que va a determinar que nuestro linfoma de células grandes B sea el más frecuente. Hay estadísticas en niños que puede tener hasta el 60%, esto lo reportó Hospital General de México y el INCAN, y para adultos hasta un 56%. Entonces, vean que prácticamente sí es un porcentaje muy alto. Cuando tienen el diagnóstico, por lo general tienen una masa de más de 10 centímetros a la hora del diagnóstico y prácticamente nosotros sí podemos ver intencionadamente que son pacientes que pueden desarrollar una enfermedad mucho más agresiva porque va a tener manifestaciones ya sea de compresión de la vía aérea, ya sea de esto último que acaban de tocar, de síndrome de lisis tumoral, y puede ser principalmente antes del tratamiento y después del tratamiento. Datos de insuficiencia respiratoria, datos de insuficiencia cardíaca, sobre todo porque los linfomas no Hodgkin por lo general sí van a tener derrames, ya sea
pericárdicos, ya sea líquidos en cavidad abdominal o líquidos pleurales, ¿no? Si nosotros recordamos que la clínica del Hodgkin es más que nada una enfermedad de lo que es el hemisferio superior, que tiene síntomas B y que tiene una predilección bulky o una predilección hacia mediastino, aquí no. Aquí prácticamente los linfomas no Hodgkin, su clínica es más de retroperitoneo y se pueden confundir en adultos con neoplasias retroperitoneales cuando en realidad puede ser un linfoma no Hodgkin. Por eso es muy importante la biopsia en ellos, ¿no? Aquí sí algunos oncólogos en adultos hacen un gamagrama primero o un PET para saber verdaderamente si hay un ciclo celular demasiado incrementado. Aquí en esta sí va a haber afectación de médula ósea, a diferencia del Hodgkin que no. Aquí sí hay enfermedad extralinfática, puede progresar o puede tener una presentación proleucémica o leucémica, y como lo comentaron en su momento en la fisiología, esta diferenciación de linfocito que puede generar inmunoglobulinas y demás puede darnos un síndrome de paraproteínas, una liberación o una cantidad de clonas que estén generando una gamapatía. Entonces, estos pacientes podemos tener hasta verdaderamente anemias hemolíticas, podemos tener algún síndrome de crioglobulinemia y debemos de sospechar que se trate de un linfoma. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a ver en este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes también pueden tener nefropatía. Si se dan cuenta, verdaderamente el problema va a radicar en que es una enfermedad mucho más extraganglionar a diferencia del Hodgkin, ¿no? Aquí su baja agresividad, nosotros podemos decir que si yo encuentro adenopatías periféricas y encuentro esplenomegalia y no tiene síntomas B, esto me indica a mí una baja agresividad, pero una alta agresividad es que tenga síntomas B, que tenga síntomas dolorosos o síntomas de obstrucción, llámese la vía aérea, llámese de vaso sanguíneo, llámese linfático, y sobre todo que tenga adenopatías multilocalacionales en progreso. Este es que tanto de arriba como de abajo, eso ya te está indicando entonces que es de alta agresividad. Aquí verdaderamente volvemos a hacer énfasis en cuanto a la biopsia de ganglio y en cuanto al PET o a la gamografía, ¿no? Prácticamente había una clasificación que era antigua, que se llamaba REAL, creo que viene desde los 90, y bueno, esa les gustaba mucho a los hematólogos de antes porque marcaba inmunofenotipo, genotipos, la agresividad clínica con la que encontraban al paciente desde su inicio y hasta la morfología que pudiera tener en lo que son las biopsias, ¿no? Aquí verdaderamente, si ven la clasificación, son demasiados apartados, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas pues, van a ser variables y va a depender de cada tipo específico de linfoma. Entonces, las adenopatías quizás sea el signo más frecuente, y además de que en este tipo de pacientes sí nosotros podemos buscar intencionadamente esplenomegalia y buscar intencionadamente, si tiene esplenomegalia y tiene síntomas B, hacer un aspirado de médula ósea para corroborar que si verdaderamente este linfoma ya tiene una afectación a médula ósea, hacer estudios extensivos a lo mejor de tracto digestivo. ¿Por qué? Porque también puede haber hemorragia de tracto digestivo y puede tener una participación de este sistema, ¿no? Entonces, verdaderamente es un linfoma demasiado agresivo, ¿no? El diagnóstico, pues, prácticamente al igual que todo tipo de morfologías, es totalmente la biopsia tisular. Entonces, no hay que hacer PAF, el PAF no sirve para nada porque verdaderamente necesitas tener una buena muestra para que tú puedas verificar la estirpe celular, ¿no? Y en casi el 40% de los casos pueden presentar esta paraproteína que les estaba comentando, ¿no? Sobre todo en el linfoma linfoplasmocitoide. Es ahí donde verdaderamente pueden tener una paraproteína. Esa es así como una pregunta de Elena. Y entonces esta paraproteína es una IgM y prácticamente en el 30% de los casos es lo que van a encontrar. Verdaderamente sí es un tratamiento que debe ser agresivo. Todavía se utiliza el CHOP, que es ciclofosfamida, me parece que es doxorubicina, vincristina y prednisona.
Todavía cuando teníamos el Seguro Popular, pues daban rituximab para reforzar este esquema, y este es el esquema que quizá más se ha utilizado, desgraciadamente porque no hay Seguro Popular, pues verdaderamente se han ido perdiendo estos esquemas y verdaderamente la incidencia ha ido incrementado desgraciadamente, ¿no? ¿Cuál es o así que la tasa de recidiva, sobre todo en niños? 50-50. 50% pueden mejorar, 50% los que relativamente curan en su momento, pero de esos 50% van a recidivar la mitad en un lapso de 10 años. Para los que tienen más de 60 años, prácticamente tienen una tasa aún pese a quimio de un 70% de mortalidad en menos de 3 años. Entonces, vean que sí, verdaderamente es mucho, muy agresivo, ¿no?